Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de febrero del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, veamos. Habíamos visto ayer justamente nuestro Señor, luego de curar a la suegra de Pedro, curó también a los enfermos que venían ahí al anochecer, expulsó a los demonios, luego de lo cual el Señor, que ya había enseñado previamente en la sinagoga y expulsado a un demonio, fíjese toda la actividad por parte de nuestro Señor. Y parece pertinente, me gusta por lo menos la manera en que está dicho en este Evangelio del día de hoy, cuando aquellos que el Señor había enviado, los 12, había enviado precisamente a compartir la palabra, a enseñar la palabra, a expulsar a los demonios, a curar a los enfermos. Claro, estos retornaron y querían contarle al Señor naturalmente, dice acá, todo lo que habían hecho y enseñado. Me parece excelente poner hecho en primer lugar, el verbo de Dios, ¿no? La palabra, el verbo, obrar, hacer, vayan y hagan, vengan y vean. Bien, y habían hecho. Y les había dado muy buen resultado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder que el Señor les había otorgado y con la autoridad que llevaban de parte de aquel que es el Señor de todos y para todos. Bueno, claro, lo que pasa es que estaban rodeando al Señor, ansiosos de compartir todas las experiencias que habían tenido, que son las mismas experiencias que tenemos nosotros, si verdaderamente somos miembros activos del cuerpo de Cristo de la Iglesia de Dios. Y entonces tenemos un trabajo que llevar a cabo y ese trabajo da un fruto. Y ese fruto es bueno compartirlo, ¿no es cierto? Y es bueno también algo que el Señor les está indicando aquí a los suyos. Claro, en cuanto lo reconocían a Jesús se juntaba la gente. Y en este caso, por ejemplo, que estaban juntos los discípulos que habían retornado junto al Maestro, nuestro Señor, la gente iba y venía y no paraba de reparar en ellos, de manera que no tenían tiempo ni para comer directamente. Por lo cual el Señor les dice algo: vayamos a un lugar tranquilo a descansar. El descanso es necesario después del trabajo. Recordemos el sentido profundo que tiene el día del reposo. Nuestro Dios descansó de sus obras al séptimo día. El descanso, que es un descanso, vamos a tomarlo en el sentido, y tomando en cuenta también el Evangelio que vimos en el día anterior, nuestro Señor, después de curar a la suegra de Pedro, después de sanar enfermos, limpiar leprosos, expulsar demonios, ¿qué hizo? Ya era de noche, antes del amanecer, se fue a orar, fue a conversar con el Padre, fue a estar a solas con el Padre, fue al núcleo, a la raíz del negocio de la vida, fue a agradecer al Padre, fue a escuchar al Padre, fue a compartir con el Padre la felicidad
que tanto el Padre como el Hijo, en la unidad del amor plenísimo con que nos aman, tienen cuando aparece el fruto de la obra del Señor. Y acá había un fruto, el que habían hecho los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Uno diría, sí, el fruto que hace el Señor, en definitiva la palabra del Señor, y el que hace toda la obra es el Señor, pero han sido en este caso dignos representantes, buenos embajadores de la vida, servidores como el Señor nos quiere. Y el servicio fue bueno, y el servicio tiene un fruto, y ese fruto hay que disfrutarlo, participarlo, compartirlo. ¿Y compartirlo con quién? Y con aquel que lo ha hecho en nosotros y por nosotros en los demás y en todos. Con aquel con el cual es necesario, hermanos, la oración, a solas con el Señor, a solas con la vida que está en todos, por todos y para todos. El Señor que era en el principio está ahora con nosotros y quiere estar con nosotros y quiere ver en nosotros el fruto de la vida, porque es lo que Él viene a compartir, es lo que Él viene a traernos, y ver la vida instalada en aquellos que no teníamos el sentido de la misma, que no teníamos el conocimiento, que no teníamos nada, que éramos nada. Y ahora somos todo en el Señor. Somos la vida que el Señor ha instalado en nosotros. Esta vida nueva, definitiva, esta vida que compartimos, que transmitimos, esta palabra que llevamos. Y ese trabajo en el amor que hacemos, porque el Señor está en nosotros y el que hace todo en todos es Él. Lo ha hecho en nosotros y por nosotros en el otro. Esto es para compartirlo. Y uno diría, ¿a solas con el Señor? Sí. Ya hemos estado con la multitud. Tenemos derecho al descanso, al reposo, a solas con el Señor, disfrutando plenamente del fruto de la vida. Y allá se va el Señor con los suyos, a un lugar solitario. Pero fíjense en el Señor siempre cómo está el amor. Mire, es como si usted de pronto está agotado porque ha hecho un trabajo intenso, ¿no es cierto? Y de repente ve a alguien que necesita de usted y urgentemente. Usted se olvida del cansancio. Usted ama al otro, usted va a servirlo. La prioridad que tiene en ese momento es la asistencia al necesitado. Y a Jesús y a los suyos que iban al reposo, al lugar solitario, que los vieron embarcarse, corrieron por tierra multitud de gente que venía de cualquier lugar, y cuando llega Jesús desembarca, ¿con qué se encuentra? Con una verdadera multitud. ¿Y qué ve en esa multitud? Y los ve como necesitados de algo, como podría ser la oveja sin su pastor, como ovejas sin pastor. Ve la necesidad de lo mejor y lo mayor, ve la necesidad de la vida y de la palabra de la vida. ¿Y qué hace el Señor? Lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Se puso a enseñarles. No midió el tiempo. La necesidad era de parte de aquellos que estaban en el tiempo, precisamente para quitarlos del tiempo, llevarlos a la eternidad segura de la vida plena. Y eso lo hacía por la palabra. Y el Señor comenzó a enseñarles y a hacer todo lo que solamente Él puede hacer. El Señor ingresa en el descanso, sí, pero el descanso del Señor es la vida en nosotros, hermanos. Ahí descansa, ahí reposa Dios, habiendo hecho todas las cosas para la felicidad plena de la vida en todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, aunque suene raro, el descanso lo encontramos en el mismo trabajo que el Señor nos ofrece. ¿Cómo explicarlo? La verdad no lo sé, pero es cuestión de que lo pruebe uno. Proclamar la palabra, hacer la vida, ahí mismo encuentras el descanso.
Efectivamente. Fíjate vos, Patricia, el Señor no descansó nunca. Y decimos, el descanso para el Señor, el placer del descanso, ¿no es cierto? Es haber terminado la obra que tiene que hacer en todos y ver el fruto de esa obra que Él hace. ¿Cuál es el fruto? La vida, que la vida habita en todos, porque para eso vino el Señor, buscar habitación en cada uno de nosotros, para eso vino a estar con nosotros. Y el Señor no descansa hasta que sea cumplido, hasta el último de aquellos a los cuales se acerca a Él, no va a descansar hasta que no haya completado plenamente esa obra que vino a hacer. Y la va a hacer hasta el último día, hasta la consumación de los tiempos. También será eterno el descanso, el placer del mismo, en la plenitud de la eternidad y la felicidad, por supuesto. Pero ahora es día de trabajo. Ahora hay que predicar el Evangelio. Ahora hay que vivir en el amor esta palabra que el Señor nos comunica, nos regala para que también nosotros disfrutemos, gocemos del descanso, la plenitud de la vida. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de amor, tu espíritu de enseñanza, Señor, tu espíritu de trabajo y de amor a favor de todos. Lo pedimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén.